queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están en Doctor O, un programa para que te informes en salud. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Quispe, él es médico nefrólogo, con quien vamos a tener el gusto de conversar sobre los cuidados del riñón, las enfermedades más importantes y la forma en que tú puedes prevenir la mayor parte de estas enfermedades. Querido doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, doctor Oblitas. Yo agradecido más bien a usted, a su equipo por la invitación y bueno, estamos prestos para poder informar a nuestra población y bueno, a la orden. Gracias, querido doctor. La función de los riñones es conocida desde la época de los egipcios, aproximadamente 1500 a.C. Ya los médicos egipcios veían que a través de la orina podían determinar algunas enfermedades, ¿no? Inclusive trataban cálculos y demás. Fue Hipócrates quien determinó que la mejor forma de explorar el aparato renal era a través de la orina, y ellos veían acúmulos de hormigas en los que pacientes que ahora conocemos como diabéticos veían cómo se acumulaban las hormigas alrededor de la orina de estos pacientes. Ya mucho más adelante, ya la nefrología junto con la cardiología y otras dos ramas de la medicina interna han tomado preponderancia en esta última época, porque los riñones son parte vital de nuestro cuerpo. Son dos órganos que lo que hacen es filtrar los productos de desecho, limpian la sangre de estos desechos, del exceso de líquido, mantienen la presión arterial, controlan la función de los glóbulos rojos y mantienen el calcio en la sangre, entre otras funciones importantes. De ahí la importancia de que sepamos cómo funcionan los riñones y cómo podemos hacer para cuidarlos. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo funcionan los riñones? Así a grandes rasgos. Bueno, me ha sorprendido con la historia que nos ha relatado sobre la nefrología y es evidente, ¿no? Mencionarles que esa forma de estudiar la orina en la antigüedad se denominaba urinomancia. Exacto. ¿no? Sí. Ya podemos mencionar que las primeras etapas de la nefrología definitivamente, ¿no? Porque a partir de eso se fue dando importancia a la función de nuestros riñones. Y bueno, nuestros riñones tienen una función vital dentro de nuestro organismo. Sin riñones es imposible la vida. Entonces es importante conocerlos y además conocer sus funciones, ¿no? Y creo que de ahí va a partir la reflexión de poder realizar algunos exámenes de control de nuestros riñones, ¿no? Bueno, para empezar hay que mencionar, reiterar, todos tenemos dos riñones, ¿no? Están en la muy cerca de la espalda, en la región dorso-lumbar, nosotros lo mencionamos, pero para la gente es fácil poder orientarse cuando hablamos de que está en la región de la espalda. Son dos riñones, dos órganos que están a ambos lados de la columna, ¿no? Y tienen diferentes funciones, como lo ha mencionado. La que más conoce la población es esta de filtrar la sangre, ¿no? Y es una de las más importantes, ¿no? Filtrar la sangre. Y esa función la realizan 24 horas, ¿no? Van filtrando todos los desechos de la sangre, del organismo, y bueno, de esa forma podemos garantizar la vida, ¿no? Sin embargo, nuestros riñones cumplen otro tipo de funciones adicionalmente, lo ha mencionado muy bien, intervienen en la producción de sangre, estimulan la producción de sangre, también intervienen en la calcificación de los huesos, ¿no? Ayudan en la absorción de calcio. Por otro lado, también es un órgano muy importante en el control de la presión arterial. Cuando existe enfermedad renal, una de las primeras manifestaciones puede ser la hipertensión arterial, ¿no? Claro. Por eso, sobre todo, se aconseja en ciertos grupos, en cierto grupo de pacientes jóvenes que no tienen un antecedente o un riesgo de hipertensión, examinar los riñones, por ejemplo, ¿no? Pero además de eso, tienen otras funciones que podemos mencionar. Cumplen además una función de poder mantener el equilibrio, el medio interno, ¿no? Dentro del organismo, en la sangre, están disueltas diferentes sustancias que tienen funciones muy importantes. Entonces, el organismo, los riñones tienen la función de mantener un balance, ¿no? Ingresan, con los alimentos ingresan
proteínas, diferentes sustancias útiles para el organismo, y también esas, para mantener un equilibrio, los riñones deben eliminar las cantidades excesivas, ¿no? Y tienen que ser las cantidades exactas, ¿no? Exactas. Ese equilibrio del medio interno, esa conservación de la homeostasis es espectacular, Sí. ¿no? Es una máquina tan perfecta, ¿no? Definitivamente. Que no puede sobrar porque está regulando sodio, cloro, potasio, sales, azúcar, los micronutrientes que han ido en el estómago y en el intestino, volviéndose ya proteínas, glucosa. Entonces, todo eso tiene que metabolizar el riñón. Es una máquina que metaboliza y de la que depende el medio interno. Sí, así es. Y algo muy importante, que esa función de filtrar la sangre, además la realizan muy delicadamente, ¿no? Porque existen componentes en la sangre que no deben eliminarse. Claro. Por ejemplo, las proteínas, ¿no? Las proteínas que el organismo utiliza para las funciones internas. Entonces, los riñones evitan filtrar las proteínas, ¿no? Entonces, para cumplir esa función, definitivamente debemos entender que los riñones cumplen una función a detalle, ¿no? Entonces, cuando estas funciones se ven alteradas, estamos hablando de enfermedad renal. Enfermedad renal. ¿Podemos hablar a grandes rasgos de cuáles son las principales enfermedades de los riñones? Nosotros, por su prevalencia. Sí, creo que es la mejor forma de poder orientar a conocer sobre las enfermedades renales, ¿no? Nosotros conocemos que dentro de las enfermedades renales van encabezando las enfermedades renales que son secundarias a la hipertensión arterial mal controlada, a la diabetes. También existe la enfermedad renal que está asociada al sobrepeso, ¿no? Entonces, estas tres patologías parece que son las principales causas de enfermedad renal. En las que más se ven. Las que más se ven. Y después un grupo pequeño están producidas por enfermedades bastante, no raras, pero menos frecuentes, como son enfermedades asociadas, por ejemplo, a patologías reumatológicas, lupus, artritis. También tenemos enfermedades congénitas o hereditarias, como las enfermedades del riñón poliquístico, ¿no? Entre otras causas. También están dentro de este grupo las enfermedades asociadas a causas obstructivas, ¿no? Los cálculos renales. En los hombres ya a cierta edad, a partir de los 50 años, las enfermedades prostáticas pueden complicarse con una enfermedad renal, ¿no? También en las mujeres, ya por encima, ya en la edad adulta también, se está volviendo cada vez más frecuente el cáncer de cervix, que está asociada a enfermedad renal por obstrucción de la función renal, ¿no? Ya una vez conociendo este detalle de las enfermedades más importantes, entonces podemos más o menos dar y decir cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal. Desde ya la hipertensión, como las principales causas que habíamos mencionado, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, algunas enfermedades como lupus, enfermedades reumatológicas, ¿no? Claro. Lupus, artritis reumatoide, enfermedades prostáticas, ¿no? Son factores de riesgo muy importantes que uno debe controlar. En estos grupos de riesgo, ya por la asociación con enfermedad renal, se recomienda realizar una evaluación de la función de los riñones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores asociados? Obviamente la hipertensión mal controlada, la diabetes mal controlada, el sobrepeso, ¿no? A mayor índice de masa corporal, mayor peso, genera también mayor demanda de la función renal, y eso lamentablemente tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias que nosotros conocemos como estados de hiperfiltración, y van generando enfermedades renales, ¿no? Entonces, un mal control de todas estas enfermedades tiene la posibilidad de complicarse con enfermedad renal. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad renal?
La enfermedad renal hay que ser muy, creo que, Acucioso. muy, no acuciosos, sino que muy insistentes en este tema, en este punto. La enfermedad renal es silenciosa, silente en la mayoría de los casos. Ya, entonces, lamentablemente suele manifestar algún síntoma, por ejemplo, la retención de líquidos, un estado de anemia, una disminución del volumen urinario, ya en etapas Pero avanzadas de la avanzado, enfermedad. ¿no? Sí. Al Por esa principio razón. no siente nada. Sí, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, silente, hasta las últimas etapas de la enfermedad renal, donde sí manifiesta síntomas, pero ya como una complicación de la falla renal, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante una evaluación, exámenes de función renal en los grupos de mayor riesgo, ¿no? Los diabéticos, hipertensos, estos deberían realizar por lo menos una evaluación, exámenes de la función renal una vez al año. Una vez al año, ¿no? Entonces el resto de la población sana que no tiene, no es necesaria esa periodicidad o esa frecuencia, pero sí es recomendable hacer un examen de función renal por lo menos cada 2, 4 años, ¿no? Y aquí hay una palabrita que nosotros los médicos la conocíamos bien, pero que se ha vuelto popular, ¿no? A mí me encanta ver que ahora la gente venga y me hable, doctor, ¿cómo está mi creatinina? Sí. ¿No? Y esa creo que es una de las principales pruebas que uno puede pedir para evaluar la función renal. Sí. Pero existen otras. Sí, pero quiero responderte inicialmente mencionándote por qué es hecho frecuente esto de que el paciente llegue ya preguntando su creatinina. Porque el aumento de los pacientes con enfermedad renal crónica ha sido muy alta, es muy grande. Comentarte que en el lugar donde yo trabajo, en el Hospital de Clínicas, que es hospital de referencia en el sector público, ingresamos a hemodiálisis, a tratamiento de sustitución renal, hemodiálisis, al menos entre 5 y 7 pacientes nuevos por semana. ¡Wow! Estamos hablando de un paciente que a promedio de un paciente por día aproximadamente, ¿no? Entonces, mira, eso da lugar a que evidentemente todos tengamos un amigo, algún conocido que tiene enfermedad y ha estado en diálisis o está en diálisis. Entonces, obviamente de ahí se generan la preocupación de que, ¿por qué? Porque el antecedente habitual es un paciente hipertenso, diabético, mal controlado y que de repente requiere un tratamiento de estas características, ¿no? Que es la hemodiálisis, que es la terapia que más empleamos en nuestro país cuando ya los riñones ya no funcionan, ¿no? En realidad es un riñón externo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tan grandes y poderosos son nuestros riñones que un equipo así grandote tiene que trabajar 4 horas para hacer la función de que los riñones hacen todos los días, todos los años de nuestra vida? Pero algo muy importante, la hemodiálisis tiene la capacidad de filtrar la sangre. Es lo único que tiene que puede ser reemplazado por esta máquina. Después nada la más. Filtración. Por tanto, las otras funciones de nuestros riñones se pierden. Claro. Por eso el paciente en hemodiálisis requiere de un tratamiento con medicamentos adicionalmente, ¿no? Claro. Necesita para mejorar su anemia, hierro, una hormona sintética, la eritropoyetina, algunas vitaminas, ácido fólico, el complejo B, ¿no? También requieren muchas veces calcio, ¿no? El calcio para también mejorar la suplementación de calcio para la calcificación de nuestros huesos, ¿no? Sin eso, nuestro organismo aún, sin eso, nuestro organismo está predispuesto a tener mayores complicaciones, ¿no? Y en esto tenemos, justamente estos programas son para eso, ¿no? Porque muchas de estas cosas de las que estamos hablando, cuando ya el paciente ha llegado a ese estadio final de la nefropatía, se pueden evitar. Sí. Se pueden evitar si se hacen las cosas a tiempo. Y una de ellas es la dieta. Sí. ¿Cómo afecta la dieta en la salud renal? ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Que no comas tanta sal que te vas a lastimar los riñones. O no comas mucha proteína o esto o lo otro. Bueno,
La dieta es muy importante en prevención de enfermedad renal y también en prevención secundaria en los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Pero bueno, en prevención, el tema de la dieta sobre todo está dirigido a que, por ejemplo, la dieta actual, que es una dieta, bueno, ya la han calificado como una dieta chatarra, ¿no? Tiende a que es una dieta con bastante proteína, bastante sal, y esto se ha visto asociado con mayor incidencia de diabetes, hipertensión. Entonces, mantener además este tipo de dietas, o sea, generan una diabetes mal controlada, una hipertensión arterial mal controlada, y esto está asociado a enfermedad renal, ¿no? Entonces, es una cadena. Si nosotros prevenimos hipertensión arterial, diabetes, también estamos previniendo enfermedad renal, ¿no? Como causa de enfermedad renal. Y también estaríamos evitando agravar una enfermedad renal, ¿no? La sal, una dieta chatarra como esta que conocemos nosotros, gaseosas, ricas en sal, ricas en proteínas, tienen un efecto en la función renal, producen alteraciones dentro de lo que es el funcionamiento interno del riñón, aumentan la presión dentro del riñón, eso genera mayor filtración y de esta forma se va generando mayor daño renal, ¿no? Entonces, poco, ¿no? Exactamente, una vez que nosotros hemos identificado una enfermedad renal en etapa inicial, una de las primeras medidas que nosotros establecemos es la dieta. Es lo principal. La dieta, sí, porque la sal está asociada a mal control de la presión arterial, entonces tenemos que reducir la sal, ¿no? Claro. Entonces la hipertensión también tiene efecto sobre la función renal, entonces es muy importante, ¿no? Las proteínas, el consumo de proteínas, un riñón sano tiene la capacidad de poder controlar, metabolizar, y bueno, el organismo en sí puede controlar una sobrecarga de proteínas, ¿no? Las famosas parrilladas que tienen alta contenido de proteína animal, ¿no? De origen animal. Entonces, en un riñón enfermo se generan problemas. Las proteínas que habitualmente no pasan así, no se filtran por el riñón, empiezan a salir, a filtrarse. Y esas proteínas que antes no llegaban al riñón, en el riñón empiezan a aparecer y empiezan a producir daño, ¿no? Por diferentes mecanismos que bueno, afectan la presión arterial, la presión dentro de los riñones, dentro de los glomérulos que nosotros conocemos, que son la parte más pequeña de los riñones, ¿no? Cuando volvamos, querido doctor, tenemos que irnos a una pausa. Yo quiero que aclaremos una cosita, la diferencia entre sodio y sal, porque eso es muy importante para que nuestros pacientes nos escuchen y sepan al momento de consumir los alimentos qué es más importante. Sí. ¿Qué le parece? Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas y estoy aquí con el doctor Edwin Quispe. Él es nefrólogo y nos está hablando de enfermedad renal. Volvemos en un minuto. Momento de la primera pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por estar con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos para la emisión del programa. A través de YouTube, nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia. También nuestra página oficial, Transmedia, www.transmedia.com.bo, y la página oficial del programa, Doctor O. Nos vamos con un mensaje a esta hora, en esta primera pausa acá en el programa. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? ¡Adri, Niki! ¿Cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien.
Tai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia. La evolución de la radio. Estamos de vuelta con el doctor Edwin Quispe. Él es nefrólogo y es nefrólogo del staff de la clínica alemana, el Centro de Salud Alemana, donde nosotros encontramos 25 especialistas ahí en Achumani a su disposición para cualquier problema de salud que tengan, y 40 especialistas llamados en este centro de salud. Y dentro de poco la Clínica del Sur va a tener una sucursal en la zona sur también en Achumani, donde va a funcionar una clínica con la misma jerarquía, con la misma importancia, con los mismos profesionales de primer nivel que tiene la clínica alemana ahora en Sopocachi en el 6 de agosto. Doctor, antes de irnos habíamos hablado de la importancia del sodio y la sal. Sí. Si bien la sal tiene un alto componente de sodio en su composición, valga la redundancia, la importancia de que nosotros veamos los alimentos altos en sodio, porque es el sodio el que hace daño al final en la enfermedad renal. Sí, es importante aclarar esta idea de qué es la sal, ¿no? Es habitual que a uno le prohíban la sal y no entiende muy bien la trascendencia, ¿no? Claro. Bueno, primero, el componente principal de la sal es el sodio, ¿no? El sodio, pero no solamente es el sodio dentro de la sal, sino viene unida a ciertas partículas de cloro, ¿no? Entonces, la fórmula química es el cloruro de sodio como tal, ¿no? Y dentro de una porción de sal, podremos hablar de una cuchara, una cucharilla de sal. Tenemos que entender que menos de la mitad, 40%, es lo que es el sodio realmente, ¿no? Entonces, para nosotros, los nefrólogos, cardiólogos, médicos internistas, es importante el control del sodio, ¿no? La fuente más importante del consumo de sodio es la sal, ¿no? Entonces, los alimentos que tienen abundante sal también están llevando abundante cantidad de sodio, ¿no? Y el sodio es un nutriente muy importante dentro del organismo. Interviene en las funciones de los músculos, de los nervios, entonces. Pero ¿quién controla el metabolismo, el equilibrio de la sal dentro del organismo? Son los riñones. Entonces, existen ciertas condiciones cuando la sal no se maneja adecuadamente, los riñones son incapaces de controlar. Y eso va a generar consecuencias, ¿no? Entonces, la enfermedad renal que nosotros hemos mencionado ya se caracteriza por una disminución de la función. Estamos hablando de una pérdida de la función renal de forma progresiva y de forma irreversible. Y cuando esta enfermedad avanza, la capacidad de controlar el medio interno, el equilibrio de ciertas sustancias en el riñón se van perdiendo, ¿no? Y de ahí que mucha cantidad de sodio no se puede eliminar de la forma que se espera normalmente, ¿no? Para mantener el equilibrio en el organismo. Entonces, el sodio es un factor muy importante en el control de la presión arterial. En el organismo tenemos sensores que van a captar niveles del sodio, ¿no? Para controlar la presión arterial. Si el riñón no cumple una función adecuada, se retiene mucha sal, estos sensores van a captar esta situación y se dispara la hipertensión arterial, ¿no? Se dispara. Existe una elevación mayor de la presión arterial. Entonces, si el riñón es incapaz de eliminar la cantidad suficiente de sodio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a restringir el sodio, ¿no?
¿no? Y esa es una medida muy importante, ¿no? Claro, es importantísimo. En varios grupos, en los hipertensos, en pacientes diabéticos, en los pacientes con enfermedad renal. Y le hacía esta pregunta, doctor, porque hace un tiempo en nuestro país, copiando de otros países, obviamente, se pusieron a retirar los aleros de la mesa, ¿no? Sí. Es hasta cierto punto criticable porque no es la sal la única fuente de sodio. No. Hay alimentos que contienen mucho más sodio, alimentos procesados, congelados, como usted decía, la comida chatarra, enlatados, las comidas rápidas. En muchos países ahora se ha acostumbrado, no sé cuándo haremos eso en Bolivia, a poner octágonos negros cuando se pasan en ciertas cantidades de sodio, de azúcar, de grasas, de carbohidratos, ¿no? Para que uno sepa lo que está comiendo. Sí. Y creo que la prevención empieza por ahí, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a aparecer cuando ya empieza una enfermedad renal? Esto va para todos, sobre todo diabéticos, hipertensos, con pacientes que tienen sobrepeso, los fumadores, hábito tabáquico, lamentablemente pacientes con artritis, con lupus, porque la función renal empieza a decaer y empiezan a aparecer ciertos síntomas. ¿Cuándo debo preocuparme? ¿Cuándo debo ir al médico? No, lo que recomendamos es que no esperen a presentarse. No deberían esperar. ¿No? Recomendamos que en estos grupos de pacientes se realicen exámenes del riñón por lo menos una vez al año. Esto nos da la posibilidad a los médicos de poder hacer un diagnóstico temprano, oportuno, y de alguna forma poder tener la posibilidad de intervenir y evitar que se presente una enfermedad renal crónica. Ya, entonces, lamentablemente, los síntomas, como lo había mencionado al principio, se presentan generalmente en la etapa avanzada de la enfermedad renal, cuando los riñones tienen un daño severo de forma irreversible, y generalmente es cuando ya se necesita un tratamiento de reemplazo renal. Ya ahí no hay mucho que hacer. Ya donde no podemos ofrecer mucho más que una terapia de reemplazo renal, una terapia sustitutiva, que habitualmente es diálisis, ¿no? Y en algunos casos trasplante. En clínica alemana realizamos trasplantes renales. ¿Hacen trasplantes renales? Sí, podemos, y estamos... Una de las pocas, si no es la única en La Paz. Es la única, la única clínica en el departamento autorizada para realizar, ¿no?, este procedimiento. Y bueno, nuestro equipo también de la misma forma es el único equipo en el sector público como tal para poder trabajar. Que tiene la capacidad además, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a Dios hemos logrado ayudar a mucha gente para poder salir de las terapias de hemodiálisis, ¿no? Es bien difícil. ¿Cuántos trasplantes están haciendo al año? Miren, el año pasado hemos realizado alrededor de 9 trasplantes renales. Hemos realizado una cantidad entre 4 y 5 pacientes del sector público, y otros el resto han sido de seguros a corto plazo, que también tienen dentro de una de sus ventajas poder acceder a una compra de servicios en algunos casos, y bueno, llegar a un trasplante renal, poder igual así 9 es casi 1 por mes, pero igual así es poco, ¿no? Es muy poco. Es muy poco. Para la cantidad de pacientes en hemodiálisis, como nos dice, cada día entra, sí, ¿no? Así es. El resto de los pacientes que ingresan, lamentablemente, deben mantenerse en tratamiento de hemodiálisis permanentemente, y bueno, no, ahí ven muchas veces viviendo con este tipo de tratamiento, ¿no? Doc, yo le hacía esta pregunta porque muchas veces vienen pacientes a la consulta y me dicen: tengo un dolorcito en la espalda, y creen que los riñones duelen, ¿no? Pues me está doliendo los riñones. Entonces, no debe escuchar todos los días de su práctica. O vienen con: quiero ver mi creatinina, o se me hinchan los pies, creo que estoy mal de los riñones, ¿no? Es algo típico. Se me están hinchando los pies, estoy mal de los riñones, quiero que me vea. Sí. Pero no siempre es así. Cuando hablamos de retención de líquidos, las enfermedades renales son una causa, ¿no?,
pero entra dentro de un grupo más grande, ¿no? Claro. Pueden ser de causa cardiológica, incluso nutricional, ¿no? Tenemos pacientes muy desnutridos por esa condición, empiezan a retener líquidos, ¿no? La retención de líquidos sí es un síntoma que se puede asociar a enfermedad renal, ¿no? Y no se debe obviar. Nosotros inmediatamente evidenciamos esto, hacemos todo un examen físico, un examen clínico, laboratorial para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces no está de más. El dolor lumbar, el dolor de espalda también, ¿no? Evidentemente los riñones en la enfermedad renal crónica no duelen, como lo había mencionado, pero existen ciertas patologías renales como las infecciones urinarias altas, ¿no? Las pielonefritis que conocemos nosotros, pueden producir dolor en la espalda, ¿no? Pero en la espalda se encuentra no solamente los riñones, ¿no? Sino se encuentra una serie de órganos o bueno, músculos, existen huesos de la columna vertebral que también pueden generar dolor en la espalda y evidentemente debe ser motivo también de una valoración, ¿no? Una valoración en general donde también se deben insistir nomás en los exámenes de función renal, ¿no? Si existe sospecha de por ejemplo, una infección urinaria alta, ¿no? Que muchas veces es eso, ¿no? Ese dolorcito. La mayor parte son contracturas musculares. Sí, ¿no? Exactamente. Y hay el síndrome de dolor de espalda bajo, ¿no? Claro. Que los médicos conocemos y bueno, empezamos a manejar con un término bastante general de lumbalgia para empezar a hacer una evaluación más detallada, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta, ya que estamos hablando de todo esto, que me parece importantísimo que repetirles hasta el cansancio, ¿no? ¿Cómo afecta la diabetes y la hipertensión en el riñón? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta los vasos, las arterias en el organismo, ¿no? El aumento de presión genera daño en la pared de las arterias, ¿no? Y nuestros riñones también tienen tienen vascularización, ¿no? Vascularización, entonces, por donde llega el flujo de sangre, ¿no? Entonces, el daño se va produciendo por ese mecanismo, ¿no? El aumento de la presión va generando daño en las paredes de las arterias y de esta forma tiene un efecto directo sobre lo que nosotros conocemos como vasera de filtración. La vasera de filtración es donde se van a relacionar íntimamente el flujo de sangre que va a atravesar hacia los riñones, ¿no? Claro. Y ese aumento de presión empieza a tener efecto directo sobre las paredes de los vasos y sobre esta vasera de filtración. Y ahí es que se empieza el primer daño, ¿no? El primer daño por el aumento de la presión a este nivel. Las proteínas por la alta presión empiezan a atravesar esta vasera de filtración, lo que no debería atravesar normalmente. Las proteínas atraviesan, dentro de los riñones empiezan a generar diferentes alteraciones y de esta forma, ¿no? Y la diabetes nosotros entendemos un aumento del azúcar en la sangre, ¿no? Y el azúcar elevado en la sangre genera daño no solamente en los riñones, sino en diferentes órganos de nuestro organismo. Y los vasos sanguíneos también. También sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros explicamos esto por diferentes teorías, el daño renal, ¿no? Una de las más importantes es que la elevación del azúcar en la sangre hace que las proteínas en la sangre se vayan alterando. Las proteínas que existen también dentro de las células de los riñones se vayan alterando, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, al alterarse las células de los riñones, evidentemente empiezan a generarse enfermedad renal, ¿no? Y sobre eso generalmente la diabetes está asociada a hipertensión arterial, alteración del colesterol, de los lípidos. Entonces todos esos factores coadyuvan a una enfermedad renal, ¿no? Yo siempre les explico a mis pacientes, no sé si estoy en lo correcto, les digo, el riñón es como un filtro que lo que hace, imagínense un cernidor, ¿no? Tienen que pasar las cosas que no sirven para la orina y quedarse las cosas que sirven, entre ellas las proteínas. Exacto. Cuando tenemos hipertensión o diabetes, esas proteínas pasan con más facilidad a través de este cernidor y van haciendo esos agujeritos, nos van ensanchando.
Por eso es que les decimos que deben consumir menos proteínas, ¿no? Sí. A los inicios de, a mitades, o en los años 80 todavía, a los pacientes que tenían nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, como había pérdida de proteínas, les daban proteínas de alimento, ¿no? Porque piensan, como están perdiendo proteínas, que coman proteínas, pero les estaban haciendo más daño porque hacen que estos agujeritos, y les digo, no, se vayan ensanchando con mayor facilidad. De ahí la importancia de suprimir la ingesta de proteínas a lo mínimo posible para que no haga tanto daño. Sí. El manejo tiene que ser muy minucioso, ¿no?, en el aporte de proteínas, porque el organismo necesita proteínas. Nuestro organismo necesita de proteínas para poder cumplir con las funciones habituales, ¿no? Los músculos, los nervios, no sé. En general, todo el organismo necesita de proteínas, pero cuando existe enfermedad renal, como lo había mencionado, doctor, es que estas proteínas que llegan al riñón van aumentando, se van filtrando ya, van pasando hacia los riñones, donde no debería suceder esto, ¿no? No deberían pasar proteínas hacia los riñones, más bien el riñón debería cuidar de que las proteínas se mantengan en la sangre, para que éstas se puedan distribuir en el organismo y de esta forma cumplir las funciones para las que están hechas, ¿no? Lamentablemente, cuando existe la enfermedad renal, como lo había mencionado, los poros que existen para filtrar los riñones ya empiezan a ensanchar, bueno, a dejar de funcionar como lo hacen habitualmente. Entonces las proteínas pasan a los riñones, y en los riñones estas proteínas que no deberían estar empiezan a producir alteraciones dentro del funcionamiento normal. Aumentan la presión, tienen la capacidad de captar más líquido dentro de los riñoncitos, en la parte más pequeña de los riñones, que son los glomérulos. De esta forma, al captar líquido, aumentan la presión dentro de los glomérulos. Entonces, también de por sí la morfología, las características de las proteínas pueden generar reacciones dentro de la microanatomía de los riñones, y bueno, de esta forma se van generando el daño renal, ¿no? Entonces sí, las proteínas se deben manejar con mucho cuidado. No podemos dejar de aportar proteínas a los pacientes, a la población general, a los pacientes renales tampoco, ¿no?, porque son muy importantes. Lo que hacemos es reducir la cantidad, las proporciones de proteínas, y bueno, nosotros recomendamos proteínas de un origen vegetal, más sobre todo, ¿no? Sí, más que el animal, ¿no? Tratamos de restringir las proteínas de origen animal para poder orientar más a proteínas de origen vegetal. Tenemos que irnos a otra pausa, doctor, pero vamos a volver con otra pregunta que me parece importantísima, y es el efecto de los medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, los AINES, en el riñón. Tenemos que irnos a una pausa, volvemos después de esta pausa, queridos amigos. Nueva pausa acá en el programa, como siempre con consejos importantísimos para su salud, para que su familia también esté bien. Y bueno, acá no es la excepción, porque el mejor regalo para ti y toda tu familia definitivamente es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto distribuido por Laboratorios Vago de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza, se necesita preparación, se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento.
¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Están en Doctor O. Atiendan un poquitito porque les interesa mucho sobre su salud, sobre todo el cuidado de los riñones. Nos acompaña el doctor Edwin Quispe, él es médico nefrólogo, justamente de la clínica alemana, de la red de salud alemana, que tiene este centro de salud allá abajo en Achumani, un centro espectacular, con todas las comodidades y sobre todo con 25 especialistas que están ahí para atender cualquier problema de salud que tú tengas y 40 especialistas ha llamado. El doctor Edwin Quispe nos acompaña hoy, es parte del staff de la clínica alemana. Doctor, ¿qué importancia tienen algunos medicamentos, entre ellos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, aspirina, en el riñón? Bueno, estos medicamentos que mencionas son de venta libre. Entonces, cuando lo que hace la población en general es muy frecuente, es cuando hay un dolor, acude a la tiendita de la zona, a la farmacia y le pide un calmante. Y lo primero que se prescribe de forma habitual son los AINES, ¿no? El diclofenaco, entre los más frecuentes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, el uso de estos medicamentos es de forma libre y a nosotros nos preocupa mucho, porque también nosotros lo hemos identificado como un grupo de alto riesgo para producir enfermedades renales, ¿no? Pero específicamente cuando hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan para controlar el dolor, estos medicamentos intervienen sobre todo, es muy importante aclarar esto, que alteran el control de la presión arterial, ¿no? La presión arterial dentro de nuestro organismo pues está controlada por diferentes factores, mecanismos, el corazón, nuestros riñones, pero también existen algunas sustancias que ayudan a hacer un control adecuado de la presión, ¿no? Entonces, estos antiinflamatorios alteran el control de la presión arterial, ¿no? Pero este mismo efecto tienen sobre los riñones. Igual. Alteran el control de la presión dentro de los riñones, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se puede generar un daño renal, ¿no? El control de la función de los riñones es muy detallado, muy específico. Entonces, alterar uno de estos mecanismos puede desencadenar una enfermedad renal. Y es así, el uso indiscriminado de analgésicos puede generar daño renal, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque altera el funcionamiento interno de nuestros riñones, pero además está asociada a otro tipo de causas para producir enfermedad renal. Se ha visto que los antiinflamatorios pueden generar una inflamación dentro de nuestros riñones, ¿no? Una inflamación que nosotros conocemos como nefritis tubulointersticial, por ejemplo, ¿no? Una reacción de tipo alérgica dentro de nuestros riñones que también puede desencadenar enfermedad renal, ¿no? Entonces, y a partir de eso puedo mencionarte otro tipo de situaciones pero en general, para aclarar de que estos medicamentos que se venden libremente están asociados a enfermedad renal y como les comento son varias formas en las que se puede producir el daño renal. Otros medicamentos aparte de estos son los protectores gástricos, los inhibidores de la bomba de protones que nosotros conocemos, ¿no? El omeprazol, que bueno, pues antes lo utilizábamos ya después de otros medicamentos como la ranitidina, empezábamos a mejorar el tratamiento con omeprazol. Ahora parece ser el medicamento de elección para tratar gastritis, ¿no? El omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿no? Entonces, el omeprazol está relacionado
también con enfermedad renal, con nefritis tubulointersticial. Entonces, es muy importante que la medicación que uno vaya a recibir sea supervisada por el médico, ¿no? Pero existe un límite, doctor, déjeme ser abogado del diablo. De todos los que estamos en este edificio, el 90% consumen antiinflamatorios en algún momento de su vida. ¿Por qué no les da enfermedad regular ese 90%? ¿De qué depende de que a una persona que toma regularmente AINES se le produzca una enfermedad? Me imagino que además debería estar relacionado con otras enfermedades. Exacto. ¿Pero es solamente eso? No. Es muy importante. Los antiinflamatorios son buenos medicamentos, pero cuando uno los sabe utilizar, ¿no? Entonces, un factor determinante es el tiempo de uso, ¿no? El tiempo de uso. Hacer tratamientos de meses o de forma crónica, ¿no? Mantener un tratamiento con antiinflamatorios durante meses, incluso llevar 1 o 2 años, tiene mayor posibilidad, mayor riesgo de generar daño renal. Tratamientos más cortos de 7, 15 días pueden ser aconsejables, pueden ser tolerables, ¿no? Pero tratamientos más prolongados, no. Es más, cuanto más prolongados reciban este tratamiento, puede generar mayor riesgo de enfermedad renal. Y evidentemente, ¿no? Existe mayor riesgo todavía en aquellos grupos que tienen ya de por sí predisposición para enfermedad renal, los pacientes hipertensos, diabéticos, que estén pacientes con sobrepeso, hábito de fumar, ¿no? Estos pacientes que además estén utilizando antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica indiscriminada, sin necesitarlos realmente, tienen mayor riesgo, ¿no? Van sumando, ¿no? Un riesgo generado por enfermedad, por el uso indiscriminado, ¿no? Y eso pesa. Las probabilidades, eso sí es muy interesante, ¿no? Y también hay que mencionarlo. No todos van a tener enfermedad renal, ¿no? Claro. Como no todos los diabéticos se van a complicar con los riñones, ¿no? Sabemos que de cada 10 enfermos de diabetes por tipo 2, 4 van a desarrollar enfermedad renal, ¿no? De estos 4 que desarrollan la enfermedad, 2 van a llegar a diálisis, por ejemplo, ¿no? Es una proporción que nosotros vamos manejando, ¿no? No todos, ni tampoco todos los hipertensos van a complicarse con los riñones, ¿no? Pero la diabetes no solamente complica los riñones, puede complicar el corazón, el cerebro, entonces, de ahí, ¿no? Entonces debemos entender eso. ¿Qué otros medicamentos? Como nefrólogos, yo me imagino que ustedes tienen una alarma roja que cuando te viene un paciente y dice, doctor, yo estoy tomando ketorolac con la próxima. Hay medicamentos que me imagino que te asustan más como nefrólogo. Los AINES. ¿Cualquier AINE? Sobre todo el diclofenaco, el ibuprofeno, están asociados, ¿no? Existen en algunas revisiones que existen mayores efectos colaterales con ciertos antiinflamatorios, pero bueno, siempre es un tema de discusión bastante grande, ¿no? El uso prolongado para nosotros ya es un factor muy indiscriminado. Prolongado más de un mes. Más de un mes, ¿no? Entonces, o 3 meses, ¿no? Tampoco. Hemos visto que en algunos manejos por colegas mantienen 10, 15 días de tratamiento analgésico, ¿no? Entonces podemos decir que está bueno, ¿no? Pero en un margen, estamos tratando de evitar. Y algo muy importante, los AINES solamente son en manejo sintomático, ¿no? Claro, no están tratando la causa de la enfermedad, de la causa del dolor como tal, ¿no? Son solo el síntoma, transitorios, ¿no? Entonces debemos entender también eso, ¿no? Que hay que insistir en el tema de un abordaje más detallado para definir la causa del dolor y poder hacer un tratamiento y evitar este tipo de sobreexposiciones que en muchos casos es sobre todo por automedicación, ¿no? Automedicación, ¿no? Generalmente, ¿no? Más que una prescripción médica, lo habitual es automedicación, ¿no? Es que le hace bien al paciente, tiene un dolor que no sabe por qué, tiene en la pierna y entonces no va al médico, va a la farmacia. No va al médico, a la farmacia y siempre le hizo bien. Entonces es la mejor terapia, menos costosa probablemente, claro, pero al final uno sabe que eso puede costar más caro, ¿no? Siempre, entonces, ¿no? Eso. De entre otros medicamentos,
los que mencionaba, ¿no? Los inhibidores de la bomba de los protones. inhibidores de bomba de protones, ¿no? Que se utilizan sobre todo para patología gástrica. Otros están antibióticos. Otro grupo grande son los antibióticos. Y de ahí hay unos cuantos que son sumamente nefrotóxicos, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de antibióticos como aminoglucósidos, ¿no? que es el grupo que está general más asociado a este tipo de cosas, pero también otros, ¿no? Beta-lactámicos, cefalosporinas, ¿no? que pueden generar reacción alérgica. La misma alergia que uno puede presentar con un antibiótico, así le pusieron, no sé, penicilina y empezaron a aparecerle ronchitas en el cuerpo, pueden producir algo parecido en los riñones. Una alergia en los riñones, una nefritis, exactamente, ¿no? Y son reacciones de tipo alérgico, ¿no? Alergia, inmunosensibilidad, ¿no? La inmunosensibilidad, y estas reacciones producen alteraciones dentro de la función renal, ¿no? Entonces pueden ser. Son importantes. Sí. Doc, ¿qué pasa con la hidratación? ¿Qué tan importante, qué papel juega la hidratación en la salud renal? Es muy importante porque facilita la función de nuestros riñones. Los riñones deben eliminar diferentes sustancias del organismo, las sustancias de desecho. Entonces, la hidratación, el agua, va a ayudar a que estas sustancias se puedan disolver y se puedan filtrar más fácilmente por nuestros riñones, ¿no? Y ayuda, ¿no? Es como más o menos, como para que más o menos darles un ejemplo, ¿no? Cuando vemos, no sé, algún problema en la salida de nuestro, nuestro lavaplatos, que medio que no está drenando bien, insistimos un poquito más, ¿no? Sí. Para disolver, diluir. Esa es la palabra. Y diluir y poder facilitar el paso de esto, ¿no? De lo que estuviera tapando, ¿no? Más o menos ayuda en eso, ¿no? Entonces, una buena hidratación va a ayudar a que nuestros riñones cumplan la función de una forma más fácil, ¿no? Entonces, por eso es importante la hidratación. Recomendamos entre 2 y 3 litros de agua. Yo quiero que me conteste eso cuando volvamos. Sí. Tenemos que irnos a una pausa más. La cantidad exacta no existe, pero más o menos ahora se está calculando por el kilo peso del paciente, la cantidad de agua que uno debe tomar, porque también existe el problema de la sobrehidratación. Sí. Entonces, cuando volvamos después de esta pausa, vamos a hablar de eso. ¿Qué es una buena hidratación? Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Última pausa acá en el programa, acá en Doctor O, programa que va reprisado, atención, los martes y jueves a partir de las 12 del mediodía a través de www.transmedia.com.bo. Cuida tu salud, vive la vida con energía, todo esto gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades, recuperarnos de estas. Verotonil es el multivitamínico y energizante, contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Bagó de Bolivia. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, Bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper, súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos.
¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Estamos con el doctor Edwin Quispe dándote algunos consejos para que cuides tus riñones. Compártenos, ponlos en todas tus redes. Esta es información que te va a ayudar a vivir mejor. Doctor, ¿cuándo es una buena hidratación? ¿Cuál es una buena hidratación? Nos dicen de 2 a 3 litros, otros nos dicen no bebas tanta agua, te vas a sobrehidratar. ¿Cuándo uno dice me estoy hidratando bien? El consumo de agua es muy necesario para nuestro organismo, ¿no? Agua, no cerveza. Agua, ¿no? Sí, exactamente. Y hay que recordar que el agua es un componente fundamental de nuestro organismo. Es más aproximadamente el 60% de nuestro organismo somos agua, ¿no? Entonces... No estoy gordo, estoy sobrehidratado. Puede ser algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta cuando nos pregunten, ¿no? sobre el crecimiento de nuestro abdomen, ¿no? Es más agua. Entonces, evidentemente, el control del agua se realiza en los riñones, ¿no? Y entonces habíamos mencionado que el agua, un buen aporte de agua va a ayudar a que nuestros riñones también puedan eliminar con mayor facilidad los desechos de la sangre, ¿no? Eso ayuda mucho. Pero además los riñones no solamente tienen que ayudar a eliminar el desecho con el agua, sino que además deben mantener el equilibrio del organismo, ¿no? Entonces, unos riñones sanos tienen la capacidad de controlar el consumo de agua que uno pueda tener. Usted toma 2 litros, 3 litros, los riñones van a poder controlar ese aporte y mantener en un balance, en un equilibrio sorprendente. Va a eliminar la cantidad requerida para mantener ese 60% de agua en el organismo. Si usted toma menos, un litro, no sé, menos de 1 litro de agua, los riñones también van a tener la capacidad de eliminar esa cantidad en la orina y mantener en equilibrio ese 60% del agua en el organismo, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias tiene el tomar menos agua, ¿no? Los desechos que se van a eliminar se concentran tienen mayor concentración. Eso genera una sobredemanda de nuestros riñones. Es más, hacen trabajar más a nuestros riñones, y existen algunas sustancias que se eliminan que pueden sedimentarse en nuestros riñones, y eso también pasa en la vida cotidiana. Cuando uno está en el lavaplatos y no utiliza mucha agua, tenemos la posibilidad de que se tape. Todos los fideos, los arroces. Exactamente, ¿no? Entonces, más o menos, esa idea la tenemos que entender, qué es lo que puede ocurrir en nuestros riñones. Y se pueden formar cálculos. Exactamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese aumento de concentración de algunas sustancias en los riñones puede generar sedimentación y a partir de eso generarse algunos problemas, ¿no? Que podemos conocer entre ejemplos, por ejemplo, los cálculos renales, ¿no? Que están asociados también, por una parte podemos hablar de esto, ¿no? De una falta de hidratación también, ¿no? Porque es más frecuente la litiasis renal en el oriente, la deshidratación, la gente pierde mucha agua por sudoración, entonces eso genera deshidratación, entonces no existe un buen aporte de líquidos y es un factor asociado también a están acumulando ahí ¿verdad? Entonces, el aporte que nosotros recomendamos están entre los 2 y 3 litros de agua,
¿no? Eso en Es forma, a grandes rasgos. en forma para la población, para que pueda conocer más o menos cuál es el consumo de agua. En la parte médica somos un poco más detallistas, ¿no? Decimos, bueno, ya que debemos aportar entre 30 y 50 cc por kilogramo peso por hora, más o menos, ¿no? También ajustamos a decir, si es un paciente que tiene deshidratación, le aumentamos un porcentaje más para poder ajustar esto, ¿no? Y llegar a un buen nivel de aporte hídrico que nosotros a un equilibrio en ¿no? realidad, ¿no? En realidad, ¿no? Pero para la población que nos pueda entender, un buen aporte líquido va a facilitar la función de nuestros riñones. ¿Cuál es la cantidad que recomendamos? Entre 2 y 3 litros de agua, ¿no? Que es lo ideal. Es lo ideal. ¿Algún otro consejo para cuidar nuestros riñones, doctor? Ahora que nos tenemos que ir, diabéticos, hipertensos, pacientes cardiovasculares, pacientes que toman muchos medicamentos, que tienen varias enfermedades. Sí. Tomar agua. ¿Qué más? Existen 8 reglas que debemos reiterar y conocer todos. Son las 8 reglas. 8 reglas del buen riñón. Para mantener una función renal adecuada y normal. Control de la presión arterial. Control del azúcar en sangre, control de la alimentación, tener una buena alimentación, que es una alimentación con poco aporte de sal, que al final la sal no parece ser esencial para nuestro organismo, ¿no? Sí. Es solo ¿cómo se llama? El sabor. Da el sabor. Porque los alimentos ya tienen sal. Exactamente. Y bueno, conocemos que también, hablando de sal, sabemos que Bolivia se caracteriza por una de las poblaciones con mayor consumo de sal, hipersódica, ¿no? Es la que caracteriza. Y dentro de esto, bueno, pues Cochabamba siempre se gana la flor, ¿no? Yo pensé que era Uyuni. No. Así, entonces tenemos el control de una buena dieta, ¿no? Evitar la sal, el consumo de proteínas de origen animal en grandes cantidades. Recomendamos que de la dieta esté sobre todo compuesta por verduras, cereales, ¿no? Que es la dieta legumbres. Que, bueno, todos una dieta equilibrada. Los nutricionistas también, ¿no? Que creo que todo el mundo va enfocado ya a una mejor a poder mantener una buena salud. Entonces la dieta esencial, los cereales y verduras, ¿no? La actividad física es esencial, porque ayuda también a mantener una función renal normal. Se recomienda actividad física 15-30 minutos por día, ¿no? El sedentarismo está en contra. Evitar hábitos tóxicos como el cigarrillo, el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, ¿no? Entonces, son cosas que también están asociadas a enfermedades renales. Un buen peso, tener un buen peso, ¿no? El peso no está en relación a la edad, ¿no? Sino es al tamaño de cada persona, ¿no? Coach, ya me ha fregado ahí, doctor. Entonces, yo pensé que andaba bien todo. Es muy importante el control del peso, ¿no? Entonces, y lo que estábamos mencionando, la buena hidratación. La buena hidratación, 2 o 3 litros de agua. Y algo que también habíamos tocado como octavo punto es evitar la automedicación. Sí. ¿No? Totalmente. Estas recomendaciones pueden ayudar a que nuestros riñones funcionen normal de manera y puedan darnos una vida sana, ¿no? Querido doctor, gracias por estar aquí. El tiempo se nos ha ido volando porque ha sido una charla realmente amena, muy informativa. Espero que la gente que nos ha visto haya aprendido sobre nuestros riñones, le estén haciendo caso. Además, lo encontramos justamente en el Centro de Salud Alemana, en la zona sur. Sí. ¿Qué días, a qué hora? Bueno, hemos empezado a trabajar recientemente. Estamos los días martes a partir de las 5 de la tarde en Clínica Alemana. Ya. Creo que tienen ahí por la referencia del teléfono de Clínica Alemana. Sí. Y bueno, también para mí ha sido un gran gusto poder conversar con usted, doctor Oblitas. Definitivamente esto ayuda también a que podamos llegar a una población que muchas veces por diferentes razones no tiene la posibilidad de acceder al médico, ¿no? O en otros casos es porque no tiene la información necesaria, ¿no? Entonces
es importante, la información es poder, entonces École. estamos, Muy creo bien. que, y lo felicito por Gracias. el programa. Gracias, doctor. muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo de vuelta con otros temas de este estilo para informar siempre a nuestros amigos que ven Doctora. Amigos, el tiempo es nuestro peor enemigo, tenemos que irnos, pero volvemos en el próximo programa con más temas para que cuides tu salud. Hasta la próxima.